Siempre me ha parecido curioso el tema de las tradiciones, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que conmina a un grupo de personas para celebrar año tras año? No podemos decir que solo se deba a las creencias, ni solo al gusto por la fiesta y la parranda. Debe de haber algo más profundo, porque claro, una tradición lleva por fuerza el tema de la herencia, esas costumbres, esos aprendizajes transmitidos desde hace cientos de años. Tanto así que a veces uno ya no sabe por qué hace las cosas, simplemente las hacemos porque es la norma, la tradición, la costumbre. Como ejemplo, todos aquí hemos escuchado y hemos dicho salud cuando alguien estornuda. La leyenda cuenta que en el año 591 una gran peste se cernió sobre Roma y aquellos que perecían lo hacían estornudando, de tal suerte que se hizo popular entre la gente dar la protección divina a los que estornudaban con un Dios te bendiga, que finalmente se simplificó a decir Jesús o salud. Igualmente, rebuscando, uno puede encontrar raíces incluso más profundas, como los griegos. Mucho antes de la época de Jesús, supuestamente solían decir vivid a quien estornudaba, y otras versiones cuentan que los romanos en realidad decían salve a los infectados. Lo que tenemos en casos como estos es que a veces la información se pierde por precisamente ser demasiado popular. Suena paradójico, pero para nada lo es. Como muestra, tenemos que durante mucho tiempo el pueblo egipcio comerció con un tal Punt, y como todo el mundo en esos tiempos sabía dónde estaba Punt y cómo llegar a él, pues para qué tomarse la molestia de registrarlo. Así que nosotros actualmente no sabemos dónde está Punt. Sabemos que comerciaban con él, pero ya que para los egipcios era de tan conocimiento común, no se tomaron la molestia de registrarlo fielmente. ¿Para qué si es un conocimiento tan popular? Imposible que alguien no estuviera enterado. Pero volviendo al tema de las tradiciones, hay una que por sobre otras tradiciones actuales me parece muy interesante, y esa es la Navidad. Sin embargo, no quiero tomar el camino típico y solo hablar de sus orígenes y algunas cosas interesantes o escalofriantes de ella, así que al final del video repasaré rápidamente el tema de las tradiciones en sí y lo que significan. Este video no es una crítica a la Navidad, yo amo la Navidad, pero siempre es interesante investigar el fondo de las cosas, y la Navidad tiene uno muy interesante. Es bastante chistoso. Si lo piensas, hoy en día un elemento icónico de la Navidad son las luces navideñas. Salimos a caminar por ahí y en todos sitios vemos los hogares de la gente iluminados con bellas series blancas o de colores, algunas con soniditos típicos de las fechas, pero eso solo pasa en estos tiempos. Es decir, las luces navideñas fueron una actualización y adimento a la tradición de la Navidad en tiempos más modernos, y uno pensaría que solo fue eso, pero la Navidad ha tenido tantos aditamentos, modificaciones y actualizaciones que hasta cuesta creerlo. No empezó siendo una festividad cristiana y tampoco emergió con sus icónicas figuras como el famoso Papá Noel que todos conocemos. La historia es muy curiosa. Empecemos por el principio. Hace mucho tiempo, mucho antes del nacimiento de Cristo, los romanos tenían fiestas y celebraciones de fin de año. Las más famosas eran las fiestas saturnales que empezaban en los últimos días de diciembre. Se daban los unos a los otros regalos y se preparaban masivos festines de comida, dejando incluso celebrar y disfrutar a los esclavos. Justo el día 25 de diciembre los romanos rendían culto al dios Mitra, pero principalmente honraban al dios Sol Invictus, Sol Invencible, porque justo en ese día caía el solsticio y era la noche más larga del año. A partir de entonces los días empezaban a durar más tiempo, por tanto más tiempo había sol. Ese día los romanos encendían velas, hogueras y antorchas como un símbolo de fuerza para hacer retroceder a la oscuridad. Esto sería una raíz muy temprana de las luces de Navidad. Pasó el tiempo y llegó el siglo IV. Por eso de los años 325 después de Cristo, el cristianismo se había convertido finalmente en la religión oficial de Roma. Los líderes tomaron esa decisión, pero en lugar de erradicar todas las costumbres paganas del pueblo, decidieron incorporarlas al cristianismo. Con eso reducirían aún más el número de paganos e instaron a que la gente se acoplara con más facilidad al cristianismo. Era una buena oferta, porque la gente tenía que cambiar de religión, pero no por ello abandonar algunas de sus costumbres que tanto les gustaban como las fiestas de fin de año. Se decidió que el 25 de diciembre, fecha que ya se celebraba por el solsticio de invierno como he comentado, se convertiría en el día del nacimiento de Cristo, porque sí, en la Biblia jamás se menciona el día exacto en que nació Jesús. Fueron los romanos quienes acuñaron el dato, y así nacía la versión más temprana de la Navidad. Y si te lo estás preguntando, la palabra Navidad viene del latín que significa nacimiento, aunque de forma más precisa lo ideal sería decir natividad y no Navidad.
Navidad. Las décadas pasaron, los siglos pasaron y la Navidad era una celebración que se dividía en dos tipos. Uno era el tipo religioso, gente que iba a las iglesias para actos solemnes y de agradecimiento, y el tipo parranda, gente celebrando con alcohol y libertinaje por todo el pueblo. Tanto era la cosa que en el siglo XVII había grandes grupos de católicos ortodoxos intentando prohibir la Navidad. Sabían que aquello era más un invento que una verdad sagrada. Se dice que uno de aquellos hombres puritanos exclamaba fervientemente que los hombres deshonraban más a Dios en los días de Navidad que en todo el resto del año. Solo en algunas partes la Navidad se prohibió, pero temporalmente. Era ya una tradición tan arraigada en el corazón de las personas que simplemente no podían criminalizarla, aunque para este punto ya en el siglo XVII y XVIII todavía no entraba en escena Papá Noel, todavía no existía esa imagen del bonachón en un trineo con 8 renos y aún no existía toda esa monumental industria de la Navidad. Llegamos así al siglo XIX con una revolución industrial ya en marcha y una ciudad de Nueva York próspera. Sí, la Navidad moderna se debe en gran parte a Nueva York, pero no nos adelantemos. Para esta sección he tratado de resumir lo mejor que pude la historia de Papá Noel, basándome en un documental, en Wikipedia y otras páginas web. Nicolás de Bari fue un obispo que nació en el siglo IV. Comúnmente es conocido por el nombre de San Nicolás. La leyenda cuenta que sus padres eran poseedores de grandes riquezas que él heredó, pero de poco le servían porque lo que llenaba su corazón de regocijo eran los actos generosos, razón por la cual repartía constantemente sus ingresos a la gente de bajos recursos económicos. Una de sus más sonadas anécdotas fue la vez que tiró una bolsa de monedas de oro por la ventana de una familia necesitada. La leyenda cuenta que en la ciudad de Mira, Turquía, los altos mandos de la iglesia necesitaban un nuevo obispo porque el anterior había muerto. Una tarde, en un preciso momento, dijeron que la próxima persona en abrir la puerta del templo sería consagrada al cargo. Y sí, fue San Nicolás quien abrió la puerta. Es incontable el número de niños a los que ayudó, así que desde que falleció el día 6 de diciembre del año 345, se conmemora una fiesta en su honor llamada Fiesta de San Nicolás, pero en su idioma original, holandés, se le llama Sinterklaas. En el folclore inglés ya existía un personaje que personificaba a la Navidad, y este se llamaba Father Christmas, Padre Navidad en español. Sin embargo, este no era para nada como el Papá Noel que conocemos. El registro más antiguo de Padre Navidad viene por un villancico que lo menciona, y se estima fue creado antes del año 1510. Para no alargar la historia, este personaje, Father Christmas, casi desaparece de Inglaterra porque los puritanos de ahí, por eso del año 1640, levantaron grandes revoluciones contra varias costumbres, entre ellas la Navidad, que fue prohibida durante varios años. El Father Christmas nuevamente apareció hasta el año 1652, después de iniciada la Guerra Civil Inglesa, en un poema donde se ilustra a un hombre mayor y barbudo con un sombrero. Sin embargo, debido a los tiempos agitados y a que la Navidad estuvo prohibida durante un tiempo, no se documentó mucho sobre ello en esa época. Este nombre de Father Christmas, Papá Navidad, se traduce a otras lenguas como Pavo Natale o Père Noël, y se cree que precisamente esta última traducción en francés, Père Noël, fue la que mutó y se castellanizó en Papá Noel para la gente de habla hispana, aunque la misma Wikipedia menciona después que fue hasta mediados del siglo XIX que el personaje de Santa Claus se fusionó en Francia con Bonhomme Noël, y de ahí el nombre. Ahora, como vimos al principio del video, la costumbre de los regalos viene de los romanos con las fiestas saturnales, pero también tiene otros precedentes. Uno de ellos que ya mencioné es la fiesta de San Nicolás o Sinterklaas. Otro de ellos es un relato, el de una hada mágica de nombre Befana, que entregaba regalos a los niños italianos. También tenemos el cuento místico de un tronco mágico llamado Tío de Nadal o Cagatío, que era golpeado el día 25 de diciembre por la tarde cual piñata para arrojar dulces y regalos que anteriormente la gente había metido dentro de él. El punto es que esta tradición de los regalos tiene muchos precedentes. Es como un árbol que tiene múltiples raíces de diferentes culturas y sería difícil o imposible diseccionar una sola raíz o razón para la costumbre de los regalos. Así pues, por fin vayamos a ver por qué la ciudad de Nueva York fue tan importante para unificar todo esto. Rondando el año 1624, los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde renombrada a Nueva York. A esta nueva ciudad no solo llegaban ellos, sino también sus costumbres y sus relatos, entre ellos el de San Nicolás o Sinterklaas.
Mucho tiempo después, en el año 1829, el escritor Washington Irving deformó el nombre neerlandés de Sinterklaas por la pronunciación mal hecha en habla inglesa, Santa Claus. Así pasamos de Sinterklaas a Santa Claus. Estábamos en el siglo XIX con una revolución industrial en marcha y una ciudad de Nueva York próspera. Este hombre que ves en pantalla se llama Clement Clarke Moore. Era profesor de literatura en la ciudad y solo con su pluma, su creatividad y su escritura le dio un primer impulso de cambio a la Navidad por y para siempre. En el año 1822 escribió un poema que tenía por título Una visita de San Nicolás, pero este título fue modificado y en la actualidad es conocido como La noche antes de Navidad. Para crear este poema, Clement se basó en varias tradiciones y relatos, entre ellos el de San Nicolás Sinterklaas, además de agregar varias invenciones propias. El poema habla sobre Papá Noel, un duende bondadoso que lleva consigo una bolsa de juguetes para repartir, viajando en un trineo volador con 8 renos. ¿Te suena familiar, verdad? Este poema se volvió casi que cultura general para los americanos. Había cautivado a todo el mundo y a partir de entonces la figura de Papá Noel o Santa Claus quedaría definitivamente estampada y poco a poco la Navidad pasaba de ser vista como una simple celebración de fiestas a ser una celebración más íntima y familiar, algo más cálido y templado. Y justo aquí fue cuando también surgió la famosa frase de Feliz Navidad. Lo que pasa es que la frase final del poema de Clement decía Buena Navidad a todos, pero las editoriales la cambiaron por Feliz Navidad a todos. Pese a todo esto, faltarían todavía algunos años más para que finalmente se estableciera como tal una única forma de cómo debería ser Papá Noel, tanto en aspecto como en historia y demás. Increíblemente, otra gran transformación de Papá Noel también nacería en la imaginación de otro habitante de Nueva York. El ilustrador Thomas Nast tomó prestado el Papá Noel de Clement por encargo de una importantísima revista estadounidense, que le encomendó hacer las ilustraciones navideñas. Si recuerdan, Clement describió a Papá Noel como un duende, pero Thomas Nast lo dibujó casi como lo conocemos hoy, con pinta de abuelo, pelo y barba blancos, robusto y con un llamativo traje color rojo, basándose en cómo se veían las personas ricas de la época victoriana. Thomas pulía su idea año tras año, agregando detalles como la fábrica de regalos de Papá Noel en el Polo Norte, o la lista de niños buenos y malos. Toda esta nueva concepción de Santa Claus claramente apuntaba a los niños, y esto es porque aún a principios del siglo XIX se esperaba que los niños se comportaran y se volvieran adultos cuanto antes. Pero con la llegada del nuevo Santa Claus también llegaba la época en donde por fin los niños tomaban un papel más importante en la sociedad, y no eran obligados a adoptar papeles de responsabilidad tan temprano en sus vidas. Mucha gente aún cree el mito de que fue la empresa Coca-Cola quien le dio ese aspecto a Santa Claus, pero no, la historia es un poco diferente. Lo que pasa es que en el siglo XX la empresa tuvo la idea de hacer una nueva versión de Papá Noel, pero nueva no en el sentido de reinventarlo desde cero, simplemente querían que pareciera más humano y creíble. Para ello, en el año 1931 le encargaron la tarea al pintor Haddon Sundblom. Ahora mismo ves el resultado en pantalla, y si bien gracias a esta pintura la imagen de Papá Noel se popularizó aún más, para nada fue Coca-Cola quien le dio ese color rojo mítico. Tan solo recordemos la versión de Thomas Nast de 1869 que ya tenía esos colores. Incluso en el 1926 ya había esta ilustración de St. Nicholas Magazine. Fue también en el mismo siglo XIX cuando los pinos dentro de los hogares se hicieron tendencia, en parte gracias a una vieja tradición nórdica de meter al hogar las hojas de los pinos y abetos, pero sobre todo por esta imagen publicada en 1848 por el Illustrated London News, donde podemos apreciar a la reina Victoria y al príncipe Alberto con su familia en torno a un árbol de Navidad dentro de su hogar, costumbre que ya era común en Alemania, pero gracias a esta imagen se extendió por toda Inglaterra y luego en Estados Unidos. De manera muy curiosa, la imagen fue modificada, retiraron la corona de la reina y el bigote del príncipe, con la intención de hacerlos parecer más americanos. La publicaron en una de las revistas más famosas y con eso, básicamente, le estaban diciendo a la gente de clase media que esa era una tradición hogareña y muy linda a la cual poder aspirar. Y sí, fue todo un éxito. Poco a poco más familias adoptaron la costumbre del pino hasta que se volvió un elemento casi que indispensable para las navidades.
navidades. Tanto así que en el año 1856 el presidente Franklin Pierce alzó uno en la Casa Blanca. Ya teníamos todo para este punto: Papá Noel, árboles, regalos, celebración, solo faltaba algo: la gran y formal industria de la Navidad. Entramos finalmente en el siglo XX y la Navidad se empezó a monetizar de muchas maneras porque ya tenía una cara establecida: árboles navideños, regalos, disfraces, ropa de temporada, ilustraciones y un largo etcétera. Y es que Papá Noel ya no solo era un producto, también se convirtió sin quererlo en un símbolo de esperanza, una reminiscencia de la calidez del hogar para los hombres que eran forzados a participar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En el año 1939 llegó el famoso Reno Rudolph, y una década después, en 1949, la famosísima canción que ya todos hemos escuchado en una u otra versión. Era Rodolfo el reno. Pero en 1942 también había llegado otra famosísima, Blanca Navidad. El hecho es que la canción de Blanca Navidad originalmente no fue el éxito mundial que es hoy en día. Su éxito llegaría por el factor nostalgia, porque al final de ese año muchísimos hombres soldados pasarían por primera vez la Navidad lejos de sus hogares. Fue entonces cuando la melancolía los embriagó y las ventas de Blanca Navidad subieron como la espuma. Aquella bella tonada los hacía recordar el bello y cálido calor de sus hogares. Era como una melodía esperanzadora a la cual podían aferrarse para seguir manteniendo la fe en el mañana y en la victoria para poder volver con sus seres amados. Y tal como estas canciones, surgieron películas icónicas sobre la Navidad, tanto que incluso se volvió una tradición verlas, obviamente, en Navidad. A la par que por eso de los años 60 empezaron los primeros capítulos especiales de Navidad, elemento que también se volvería un clásico, y hasta nuestros días siguen produciéndose cortos navideños. ¿Quién no vio esos especiales de Shrek o de los pingüinos de Madagascar? Se estima que actualmente en Estados Unidos se gastan unos 15.000 millones de dólares en época navideña cada año, una cantidad sin dudas bestial y ya necesaria para la economía. Por eso no es de extrañar que grandes cadenas comerciales como Walmart año tras año coloquen productos de temporada en sus estanterías. No van a perderse ese valiosísimo y lucrativo negocio de la Navidad. Todos quieren su parte del pastel, casi todo producto existente lanza sus versiones navideñas, incluso yo mismo con este video, y nadie nos dice que las actualizaciones a la tradición terminaron. Si la Navidad es una tradición que con el tiempo se ha modificado y ha tenido 1000 cambios, ¿quién nos dice que de aquí en 50 o 100 años no tendrá un nuevo elemento icónico y que nos parecerá que siempre ha estado ahí? No lo sé, algún acompañante de Santa o un nuevo aditamento para los hogares. De hecho, aparte de las series de luces, podríamos decir que un elemento agregado y moderno de la Navidad, principalmente en Estados Unidos, es la canción de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Canción que cada año desde los 90s más o menos se vuelve tendencia en fechas navideñas. Para algunas personas de hecho es imprescindible para una buena Navidad y se puede llegar a escuchar casi en cada hogar y cada centro comercial. Tal vez sea una canción que llegó para quedarse y se volvió tradición para las Navidades. Repito, sobre todo para la gente de habla inglesa, aunque en México también se llega a escuchar en algunos centros comerciales. Es hasta interesante porque en efecto Mariah Carey ha contribuido para modernizar el concepto de Navidad, por lo menos en algunas partes, así como lo hicieron en su tiempo los artistas que ya he mencionado hace unos minutos, aunque claro, guardando las diferencias, lo cual me causa intriga. Me pregunto quién será la próxima persona en alterar el concepto o los elementos de la Navidad, o en traer algún elemento icónico. Así que bueno, ese fue mi pequeño resumen de la Navidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. Ahora pasemos con la sección de hechos oscuros ocurridos en Navidad. El desastre de Tangiwai. Era el año 1953 en Nueva Zelanda, Tangiwai. Siendo el día 24 de diciembre, la ciudad estaba bastante agitada y movida. Gente comprando, viajando y demás diligencias para la Nochevieja. Este es el río Wangaehu. Sobre él viajaba un tren con miles de personas con familias, personas deseosas por estar al lado de seres queridos al calor de las hogueras y las risas. Pero bueno, la realidad de esos sueños era otra. Según las investigaciones posteriores, la causa de la tragedia fue el colapso de una presa cercana. Parte del tren se salió de la vía y más de 150 personas murieron. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las mayores desgracias ocurridas, no solo en Nueva Zelanda, sino en el día de Navidad. Terremoto en Turquía.
En este caso, el día de Navidad fue tranquilo y parecía que todo iba a buen ritmo, pero como muchas veces pasa, la naturaleza tiene otros planes. 2 días después, esto es, el 27 de diciembre de 1939, tuvo lugar en la región de Erzincan, Turquía, no solo un desastre natural, sino definitivamente el peor de todos ellos, un terremoto, que según la escala de Richter llegó hasta los 7.8 grados. 35.000 personas fallecieron y más de 100.000 edificios fueron arruinados, lo que significa que no hubo solo pérdidas humanas, sino gravísimas pérdidas económicas. Un escenario tan catastrófico como aquel solo puede llevar por sinónimo al mismísimo infierno. Como dije al principio, terminaré el video hablando un poco sobre las tradiciones en sí. Yo pienso que la cultura es una forma de identidad que tienen las personas y, más allá, las comunidades. No solo por la apariencia, sino por todas esas tradiciones transmitidas, construidas y actualizadas de generación en generación. Se puede decir de cierta manera que la cultura, cualquiera que sea, es toda la mano del hombre operando sobre la naturaleza, vestigios de que alguien está o ahí estuvo. Es difícil hablar sobre la cultura porque nos topamos con que es un término polisémico, es decir, tiene muchas definiciones y abstracciones. Sin embargo, yo creo que lo que prima en toda definición de cultura son las comunidades y las tradiciones. Pasa y resulta que las comunidades trascienden a los humanos. Las comunidades también se han formado en casi toda especie animal, pero los animales sí forman comunidades, pero no tradiciones, que parece ser que solo nosotros los humanos tienen un gran e importantísimo valor. Obvio, hay animales con costumbres, comportamientos y maneras de ser aprendidas de padres a hijos, pero convengamos que no son ni de cerca tan complejas como las tradiciones humanas. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿por qué las tradiciones están presentes casi que en todas las culturas de la humanidad? No podemos negar que en nosotros los humanos siempre está latente esa búsqueda por la sensación de pertenencia, sentir que pertenecemos a algo o que no estamos excluidos, desde lo social, lo cultural y hasta lo familiar. De cierto modo, una tradición también puede expresar la manera de entender al mundo, sea para bien o para mal. Hay tradiciones actuales que a mí me parecen horribles, pese a ello la gente involucrada en tales se muestra feliz haciéndolas, como es el caso de las mujeres Padaung, de las cuales ya he hablado anteriormente, pero repito algo muy importante, y es que ellas declaran que se sienten bien con esos aros en el cuello, y por el contrario, cuando se los quitan en muy determinadas ocasiones se sienten desprotegidas e incómodas. A mí me parece una tradición incoherente, pero al final, ¿quién tiene la razón? Sí, para ellas yo sería el incoherente por no entenderlas. En otro sentido, una tradición también puede indicar transición, como aquellas tradiciones en donde se realizan celebraciones por el cambio de edad de las personas. Por ejemplo, el Walkabout. El Walkabout es un rito celebrado en la cultura de los aborígenes australianos en el cual los adolescentes que llegan a la edad adulta deben afrontar duras condiciones, como vivir en el desierto durante 6 meses, mientras que a la vez deben imitar los rasgos heroicos de sus antepasados. Pero, ¿qué no serían las fiestas de cumpleaños que hacemos actualmente también una forma de rito o transición? Aquí hay otro punto que me llama mucho la atención. Me parece fascinante que en muchas culturas sea tradición rendir culto y venerar a los antepasados casi que como figuras divinas, y realmente me gustaría hablar más en profundidad sobre ese aspecto, pero ya dedicaré en el futuro un video íntegro a ese tema. Me pregunto cómo verán los humanos del futuro muy lejano nuestras tradiciones actuales. Me pregunto qué pensarán sobre la Navidad. Humano del muy futuro lejano, comenta aquí, aunque tal vez no leeré tu comentario si lo haces muy tarde. Parece que las tradiciones están y estarán siempre presentes, incluso desde las especies de humanos muy primitivos, como es el caso de los neandertales, de los cuales también hablé en el video pasado, pero en este voy a decir algo sobre ellos, diferente a lo que dije en el otro video. Hay algo muy romántico que me gustaría comentar. Los neandertales fueron una especie humana y primitiva que habitó en la Tierra hace unos 40.000 años, como señala este documental que ves en pantalla. Sus hábitos y sus maneras eran en extremo rudimentarias, su modo de vivir dependía exclusivamente de la caza. Habitaban principalmente zonas euroasiáticas y había grupos pequeños de 20 o 30 individuos desperdigados por grandísimos territorios. Lo que a mí más me llamó la atención fueron dos aspectos. El primero es todo lo que compete al tema de la logística. De manera estratégica cazaban animales muy peligrosos, acorralándolos en grandes acantilados o atrayéndolos a zonas desventajosas donde poco se podrían defender, y como bien sabrás, se
se necesita de variación genética para que un bebé se geste de manera sana y fuerte. Por eso dos hermanos no pueden tener un bebé sano. Eso mismo, lo creas o no, intuían los neandertales de cierta forma, porque cada tiempo se juntaban con otros grupos de neandertales para el intercambio de miembros, principalmente mujeres, para poder procrear hijos sanos y no reproducirse entre ellos. El otro objetivo de estas juntas entre grupos era compartir información sobre la casa, el terreno, el clima y demás. El segundo aspecto es lo que todo lo anterior tiene por consecuencia. Para toda esta logística deberían sí o sí tener algún tipo de comunicación o lenguaje medianamente sofisticado, no tan complejo como el nuestro, pero sí por lo menos lo suficientemente avanzado para transmitir información. Y si como tal no hablaban, puede que lo que hicieran para comunicarse o para mostrarle a otro grupo que no eran una amenaza, era simplemente bailar o hacer algún tipo de música. Porque claro, según esta hipótesis, el bailar con alguien es una manera de mostrar tu confianza para con los otros. Es una manera casi mística de entablar relaciones con tus semejantes. Bailar, hacer algún tipo de celebración. Y sí, puede que como tal esto no fuera una tradición en el sentido del término, pero tiene toda la pinta de ser una muy primitiva forma de tradición y tiene lógica. Pues imagina, si esos grupos de neandertales no tenían como tal un lenguaje, qué mejor manera de mostrar a sus semejantes una señal de hermandad que simplemente bailando o produciendo música o algún tipo de ruido de alguna manera, casi como una fiesta. Excepto que claro, ellos lo hacían para sobrevivir y no para la diversión como lo es hoy en día, aunque yo sinceramente me cuestionaría si es que de hecho actualmente una fiesta sirve para sobrevivir, porque sé que para muchas personas son un gran desestresante. Esto me parece sumamente romántico. Tan solo imagínalo, viajas 40.000 años en el pasado y lo que ves son humanos muy primitivos bailando o celebrando en una especie de tradición muy rudimentaria con sus semejantes, tal como lo que pasa hoy en día. Tampoco podemos ignorar que no en todas las tradiciones se realizan actos blancos. Bien son conocidas aquellas tradiciones donde se sacrifican personas vivas o animales a los dioses, aunque igualmente sea un sacrificio humano, sea un brindis, una tradición tiene una especie de esencia unificadora, te hacen sentir que formas parte de algo. Tal vez las tradiciones existen no por celebrar, no por la fiesta, no para honrar a los dioses, sino simplemente para prosperar. Y sí, sé bien que hay tradiciones que están muy desfasadas, para nuestros tiempos modernos simplemente no encajan, como las mujeres Padaung, y aún así, y no sé por qué, pero las tradiciones me siguen pareciendo una de las mejores invenciones que han hecho los humanos, a pesar de que odio muchas de ellas y me parece que algunas no tienen sentido, coherencia o lógica. No sé, es un tema extraño. Yo no soy cristiano ni nada por el estilo, pero aún así, feliz Navidad a todos. Y si te hubiera encantado celebrar Navidad, pero no pudiste por el tema económico, como yo, pues supongo que solo nos queda seguir luchando. ¿Qué sería de nosotros si no lo hiciéramos? Feliz Navidad a todos. Suscríbete y activa la campanilla de notificaciones si mi contenido te ha gustado. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú. Te estaré leyendo. Sígueme en redes sociales para enterarte de mí. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.